A propósito del proyecto de ley de despenalización del aborto en las tres casos que ya conocemos: violación, inviabilidad del feto o riesgo en la salud de la madre, está generando, como decíamos ya desde ayer, una serie de opiniones, polémicas diversas. Ayer conversamos con un especialista del punto de vista científico, Fernando Segers, daba sus argumentos de por qué él le parecía que sí era justificado el aborto en esas tres causales. Hoy vamos a conocer otra mirada sobre el tema con el doctor Sebastián Illanes, que es académico, especialista en medicina fetal de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Primero, ¿qué te parece el debate, el tono que ha tomado? Me parece que el debate está perdiendo su foco en este momento. Uno ve en la prensa que son más importantes las declaraciones con respecto a la objeción de conciencia, más que el debate de fondo que se deberá estar dando en este momento por lo que está en juego con este proyecto de ley. Entonces, me parece que se ha desfocalizado un poco del verdadero debate que se deberá estar dando a nivel académico, a nivel científico, sobre los aspectos que este proyecto implica. Claro, ahora, no es la primera vez, me imagino, que en el ambiente académico y científico intercambian opiniones sobre el tema. ¿Y tú crees que alguna vez se van a poner de acuerdo desde el punto de vista científico cuándo comienza la vida, o de qué se trata esto de que uno habla del comienzo de la vida? Es casi una discusión más vieja que el hilo negro. Sí, es una discusión que tiene mucho tiempo, pero yo creo que las discusiones enriquecen y ayudan a acercar posiciones. Mal haríamos con tomar posiciones de trinchera, en donde yo opino esto, yo opino lo otro, y dado que no hemos llegado a acuerdo, nos tiramos piedras desde uno y otro lado. Yo creo que la academia a eso nos invita. El diálogo científico implica que mis hipótesis pueden ser rebatidas con hechos por otros, y las hipótesis del contrario tienen que ser fundamentadas en hechos. Entonces, en esta discusión, el problema es que la discusión, Cecilia, como tú muy bien te habrás dado cuenta, es muy transversal y implica valores, implica no solamente argumentos científicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para una discusión de hechos que se mezcla con valores? Entonces yo creo que la discusión tiene que estar que estos valores que cada uno de nosotros tienen que estar sustentados en hechos, y esa es la discusión que tenemos que darnos ahora. Pero esos valores están sustentados en convicciones científicas, doctor. Claro. Porque decir, si para mí la vida comienza desde el momento de la concepción, mis valores me dicen que yo no puedo atentar contra la vida. Entonces están absolutamente ligados. Exactamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasaría si ¿cuándo ese valor pasa a ser un fanatismo? Me parece a mí que ese valor pasa a ser un fanatismo cuando no está sustentado en un hecho que yo puedo corroborar para un académico. Por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, que cualquier cosa que sean valores que no puedan ser sustentados con hechos demostrables, me permiten hacer que no haya ningún ámbito de discusión. Pero en el caso del aborto, a eso, ¿sí?, me refería. Por ejemplo. Por ejemplo, que yo no tuviera ningún elemento de racionalidad científica para sustentar que la vida se inicia con la concepción, ¿ya? O sea, que no fuera plausible desde el punto de vista científico que la vida se inicia con la concepción o con la fecundación. Eso hablaría de un valor que no está sustentado en un hecho. Dado que yo estoy convencido desde el punto de vista científico que la vida se inicia y que los seres humanos se inician al momento de la concepción, puedo sustentar los valores que me permiten proteger a ese individuo de la especie humana desde ese momento. El tema sobre el comienzo de la vida parece la madre de todas las batallas en esta discusión. Pero, ¿qué es la vida? Todo tiene vida. Una hoja tiene vida. Sí. Ahora, antes yo creo que podemos puntualizar un poquito más y que me gustaría también hacer como un poco más amplio este debate, y después vuelvo exactamente a la pregunta que tú me estás haciendo. Pareciera que en esta discusión están la gente que es pro aborto en un lado, los pro vida en otro lado, la gente pro aborto pensando solamente en la madre y no pensando en el hijo, y los pro vida solamente pensando en el feto y no en la madre. ¿Cómo como sociedad no podemos llegar a un entendimiento en donde podamos generar una instancia en donde se puedan proteger a los dos? Esa es mi visión de fondo. Ahora, pero perdone, ahora yo me voy a quedar en ese punto. ¿Cómo podemos llegar
¿cómo puede soñar usted en que se pueda llegar a esa instancia? Porque en el fondo existe... Que, a ver, imaginémonos ese escenario. ¿Cuál sería? El escenario en donde, por un lado, los pro vida también reconozcamos el dolor y el sufrimiento de la madre, y por otro lado, la gente que pro aborto también reconozca que en ese embrión no es solamente un acúmulo de células o una cadena de aminoácidos, como señaló un senador de la República, sino que hay una estructura que constituye un individuo de la especie humana y que tiene ciertas características que no son soslayables y que es necesario no discriminar. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me hiciste, ¿cuándo yo pienso que inicia la vida? Entonces, las preguntas que yo creo que son fundamentales responder en este debate, la primera de ellas es cuándo se inicia la vida, cuándo hay un individuo de la especie humana. Dos, si ese individuo es persona o no es persona y desde cuándo lo es. Y si esa es persona, en qué momento adquiere derecho. Porque con esas, si respondemos a esas tres instancias, lo que eso nos va a permitir es tener una respuesta para poder construir sobre eso todo el debate que se necesita hacer. Respecto a cuándo es persona o no es persona y respecto al comienzo de la vida, yo le decía esto de la vida porque es como vida es todo. Sí, una célula tiene vida, en fin. Sí, lo que hace es que tenemos que diferenciar ahí lo que es vida de definición de hay un organismo vivo, claro, cuando se inicia un individuo de la especie humana, ¿ya? Un individuo de la especie humana se inicia cuando tenemos un individuo que tiene ciertas características que son propias y que son irrepetibles, o sea, es irrepetible. Bien lindo. Genoma masculino y femenino en la fecundación. Sí, ¿cierto? Sí, pero, se genera una célula nueva. Sí. Con un genoma propio, jamás visto antes. Sí. ¿Así es? Exactamente. Ya. Pero esa definición se queda muy corta, porque nosotros no somos unos genes ambulantes. El genotipo se tiene que leer para generar un fenotipo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno tiene una... Te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Los genes son como la biblioteca, la información, pero esa información tiene que ser leída. Si no es leída de una manera ordenada y estructurada, tú no generas un individuo de la especie humana. Tú generas cualquier cosa, porque esos genes pueden ser aberrantes, pueden tener mutaciones. Entonces, el genotipo, que es los genes que uno recibe, son la biblioteca, pero se tiene que leer de tal manera que genere un fenotipo. Ahora, la pregunta es, nosotros recibimos ese genotipo, esa biblioteca, al momento de la fecundación. Tú sabes cuando lo empezamos a leer, algunas horas después de darla recibida. Los genes se empiezan a expresar solo algunas horas después de que se ha producido la fusión del óvulo en espermatozoide. Por lo tanto, el genotipo se identifica con el fenotipo desde el principio. Y nosotros somos capaces de ir activando genes que van generando proteínas, que van generando estructura, que va generando el individuo que somos. Entonces, si el genotipo con el fenotipo, que es lo que nos constituye como individuos, se genera desde un principio, tenemos que reconocer que hay un ser o un individuo de la especie humana desde un principio. Ahora, la pregunta... Claro, pero ¿cuándo es persona? Es que yo creo que lo podemos... Cuando he tenido esta discusión, mira, creo que hay una distinción que es necesario hacer. Una cosa es persona y otra cosa es personalidad. La personalidad es lo que nosotros vamos adquiriendo para el hecho persona Pero persona es desde el principio. Nosotros no podemos ser algo que no fuimos antes para poder hacer... Desde el punto de vista biológico, que alguien me señale qué evento biológico más importante que la fecundación, que nos define como individuo de la especie humana, sucede para que yo ponga un antes y un después en la asignación de persona. Entonces, el punto de vista de persona es lo que es, y de personalidad es lo que se adquiere. Sí. Entonces, si nosotros queremos definir en su individualidad a alguien, tenemos que definirlo por lo que es y no por lo que llega a tener. Entonces, ¿cuándo lo vamos a definir como persona? Cuando adquiere autonomía, cuando adquiere ciertas características, cuando es capaz de comunicarse, cuando tiene el cerebro, cuando... Pero ¿cuándo tiene el cerebro? Tú sabes que desarrollado. Sí, y eso sucede después de que nacen, porque el cerebro, la maduración cerebral se produce después del nacimiento. Entonces, es un proceso. Tú sabes que los genes que activan las primeras
primordios de lo que va a hacer el sistema nervioso central se activan solamente algunas horas después de la fecundación. Entonces, si eso no sucede, no hay ninguna concatenación de hechos que permita llegar al desarrollo de una estructura nerviosa madura. Pero ahora, las personas somos mucho más que un genoma. Pero que te lo acabo de explicar, somos un genoma más un fenoma, que es cómo ese genoma se expresa. Porque si ese genoma no se expresa, no tenemos un individuo de la especie humana. Si no se agrega una estructura a ese genoma, no tenemos una. Y eso empieza a suceder algunas horas después de la fecundación. Entonces, para mí, no hay una gran discusión desde el punto de vista biológico de cuándo somos seres humanos. Entonces, escuchándolo usted, escuchando la otra parte, yo no veo cómo van a llegar científicamente a algún término medio. Estamos conversando con el doctor Sebastián Illanes, que es especialista en medicina fetal de la Universidad de los Andes, académico también de esa universidad. Vamos en particular al proyecto de ley. La inviabilidad del feto, su postura. Yo pienso que es, primero, con respecto a cómo está escrito el proyecto, es muy complejo lo que plantea con respecto a la inviabilidad fetal, porque no señala una edad gestacional hasta la cual se pueda detectar o plantear una inviabilidad fetal. Plantea que los médicos que van a tener que hacer la certificación de que ese feto es infiable son médicos cirujanos. Un médico cirujano es un médico recién recibido, que solamente tiene 2 o 3 meses de haber visto, ni siquiera hecho ecografía y visto pacientes complejas. No plantea en ningún momento que esto tenga que ser hecho por especialistas, que son los que nos dedicamos al diagnóstico de... ¿Le ha pasado a usted de diagnosticar una inviabilidad? Absolutamente, muchas veces. Tengo un policlínico en el hospital en donde veo puras pacientes con fetos con malformaciones y muchas de ellas son inviables. Y no solamente acá en Chile. Es muy difícil de detectar. No, ¿hay riesgo de que se equivoque? Absolutamente. Nosotros no somos capaces de detectar todas las malformaciones. Que están incompatibles con la vida, porque sí, aclaremos. Hay malformaciones que son detectadas muy tardíamente, porque no todas las pacientes tienen ecografía precoces en el embarazo. Pero en el caso que se detecten tardíamente y se pueda inducir a un aborto, si la mujer así lo quiere, para no sufrir, ¿no es cierto?, de tenerlo en su vientre hasta el momento que nace. Cecilia, lo hace que yo creo que ahí estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. A mí me toca ver muchos de estas pacientes. Sí. Aquí en Inglaterra, cuando estuve los 2 años que hice me hizo de especialidad en medicina fetal en Inglaterra. El problema es que el dolor que significa, el drama humano que significa para una mujer que uno le diga que su hijo, que es un embarazo deseado, la gran mayoría de las veces cuando uno detecta una malformación, viene con un problema tal que va a fallecer, es un dolor que es devastador. Es realmente devastador ver a esta paciente cuando uno le hace el diagnóstico, y me ha tocado muchas veces. Ahora, pensar que la interrupción del embarazo por esta cuestión va a aliviar ese dolor es una simplificación absoluta de ese punto. La verdad es que no se alivia. Pero puede ser que se agrave teniéndolo más meses en su vientre. ¿Por qué? Eso no está demostrado. Bueno, pero si ella sí lo siente. Pero eso no está demostrado. No está demostrado al punto de vista... ¿Cómo se puede demostrar científicamente algo que es... Se lo puede demostrar, no se puede demostrar, pero se puede demostrar la inversa. Es psicológico, digamos, se puede emocional. Mostrar cuánto es el porcentaje de pacientes que tienen problemas al haberse hecho un aborto. Y sí hay estudios en eso. Y el porcentaje es sobre 50%. Lo otro que el punto que me produce también ruido es que tú lo que acabas de señalar, esa paciente es libre de decidir si sigue con el embarazo o no. La pregunta es, ¿cuán libre es? ¿Cuál libre es de tomar una decisión frente al dolor en cuál está? Y la segunda es que la evidencia también demuestra es cuánto estas pacientes toman una decisión libre y no coercionadas por su pareja, por sus padres, por el sistema en donde está. Pero lo podemos aplicar en los dos sentidos. Sí, también puede ser que tome la decisión influenciada por la familia para no inducir pero eso no es al parto. No tenemos una respuesta ahí. La evidencia que hay, algunas publicaciones, es que alrededor de un 40 o 50% de las pacientes han sido coercionadas para ¿Hay estudios sobre eso? Sí, hay estudios. ¿Y dónde están esos estudios? Hay un estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hace un estudio en distintos países, en donde ve pacientes que se han realizado abortos, no necesariamente por inviabilidad fetal. Pensé que era por inviabilidad fetal. Pero no solamente por inviabilidad fetal, que hasta un 50% de ellas se siente coercionada a tomar la decisión de abortar. Yo quisiera aclarar
cuando se dice pro aborto, yo creo que nadie es pro aborto. Yo creo que es una muy mala palabra. Claro, sí. y que usted mismo lo dijo recién, Sí, yo creo sí. que todos cometemos ese error. Y los pro-life tampoco son los únicos pro-vida, sino claro, todo el mundo ama la vida y todo el mundo defiende la vida. Absolutamente. No es que sea a nadie le gusta ni nadie quisiera estar en esa situación. Absolutamente de acuerdo Y lo contigo. otro que hay que aclarar, porque a partir de a veces de mensajes Twitter que nos llegan, es que dejar bien en claro que si existe una ley, si llegara a existir, no es que la ley te obligue, es para que la persona que llegara a tomar esa decisión, la mujer que llegara a tomar esa decisión, no sea penalizada, pero no te está obligando a nada. Sí. Queda claro eso, ¿verdad? Sí, pero ya. El proyecto de ley que está hoy en día tiene algunos acápites que hacen generar dudas con respecto a lo que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque en el proyecto de ley que se está discutiendo, por ejemplo, cuando existe riesgo vital para la madre, ahí nadie discute en el ámbito médico, en el ámbito científico. Una porque paciente, ya lo hacen, ¿no? Exactamente, entonces no hay discusión. Pero eso es cuando hay un riesgo de vida actual, presente. Pero el proyecto de ley plantea un riesgo futuro, vital. ¿Por qué lo plantea? ¿Lo leyó usted el proyecto? Sí, y lo que plantea es riesgo vital actual o futuro. ¿Qué significa un riesgo vital futuro? Todos podríamos estar en riesgo vital futuro. Por supuesto, pero debe tener alguna especificidad. No hay especificaciones con respecto a eso. Bueno, eso se discutirá seguramente en el Congreso. Claro, eso es un tema que habrá que discutir muy, muy de cerca, porque el riesgo vital futuro es una cosa que no se entiende. Entonces, puede ser, por ejemplo, que tenga problemas, no sé, de presión alta y que al momento del parto va a morir o cosas así. Pero el futuro puede ser durante el embarazo o es después del embarazo. No, al momento del parto, por ejemplo, no sé, sí. Digo yo, no tengo idea, doctor, está haciendo preguntas de que se podría hacer cualquier auditor, ¿no? No, por supuesto, pero en el fondo eso abre una ventana que no haya estado en el debate hasta hoy en día, y eso yo creo que es una cosa interesante, que va a tener que ser debatida muy, muy de cerca. El otro, inviabilidad ya hablamos, y nos falta el tema de, que creo que va a ser el más polémico, es por violación. Sí. Y sobre todo violación para menores de 14 años. Sí. Yo cuando me vine para acá, hace 15 minutos atrás, estaba haciendo ecografía y le hice una ecografía a una paciente con 17 más 5 semanas, que significa 17 semanas más 5 días. Le hice una ecografía 4D, se le vio la cara, el papá de hecho dijo que se parecía a él, lo dudé un poco, pero bueno, esa era la visión de ese padre, se le veía la cara, se le veían sus manos, se le veían los dedos, le hice examen cardíaco, le di todas las estructuras anatómicas. Un feto a las 17 semanas más 5 días, a las 18 semanas, como plantea el proyecto de ley, es un niño hecho y derecho, tiene todas las estructuras, toda la anatomía, todo lo que permite. Entonces, es muy complejo plantear que ahí no hay un individuo de nuestra especie y que no tiene ningún derecho, ¿ya? Ahora, el problema vuelve a la pregunta que nos hicimos al principio, ese marco que yo quise decir. ¿Cómo hacemos para, reconociendo lo que hay ahí, que es evidente, no es una teoría, no me estoy negando, ahí lo que acabo de ver con la ecografía, cómo protegemos a esa pobre mujer que ha sido violentada sexualmente? Entonces, tenemos que encontrar en el debate un espacio común en donde podamos proteger a estos dos individuos. Preguntas o dudas ¿Sí? de auditores, por ejemplo, el hecho de precisar que el aborto no obliga a ninguna mujer y que la despenalización, ¿acaso quieren? Tú sabes lo que me respondió un profesor cuando yo en Inglaterra, cuando le planteé eso. Sí, me dijo, él era en contra del aborto. Me dijo, en la época de la esclavitud nadie nos obligaba a tener esclavos en la clase, ¿ah? Pero hubo que haber una lucha porque en ese esclavo se reconoció un individuo de la especie humana. Si no estamos obligados, no significa que podamos olvidar que hay un individuo ahí. Entonces, el profesor me decía, nadie obligaba en la época de la secesión en Estados Unidos a tener esclavos. Claro, la salud mental de la mujer, menos libres somos ahora, si abortamos vamos a la cárcel. Yo creo que ese es un tema que debiera ser abordado por la legislación. Yo creo que una mujer que toma la difícil decisión, dolorosísima decisión de abortar, no es una persona que tenga que ser penalizada necesariamente, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que hay un espacio de diálogo para generar
entre las dos visiones, como tú planteabas, yo creo que tenemos que ir a generar espacio de diálogo. Y ahí específicamente hay un espacio de diálogo. Por ejemplo, hay otro espacio de diálogo en que los médicos no debieran sentirse bajo ningún punto de vista amenazados a interrumpir el embarazo cuando la madre está en riesgo vital. De hecho, el Código Penal nos protege. Lo que penal, el Código Penal es aquel médico que, abusando de su oficio, ejerciera un aborto, pero cuando hace uno y se guía por la lex artis, por las guías clínicas que nos indican que tenemos que interrumpir el embarazo, no estamos haciendo un abuso en nuestra profesión. Por lo tanto, ese es otro espacio de diálogo muy concreto. Entonces, en esos espacios de diálogo yo creo que podemos llegar a una visión no necesariamente igual, porque aquí empiezan a los valores y todo, pero sí una visión en donde podamos dialogar. Doctor, también parece, sobre todo para las menores de 14 años y para en general los embarazos no deseados o adolescentes, está el tema de la prevención, la contracepción. Pero pasa que en las clínicas de la católica o médicos católicos no entregan la píldora. Entonces, ¿cómo? A ver, pero seamos realistas. Eso es un argumento que me han dado muchas veces. En Chile existe la libertad de todas las personas para usar el método anticonceptivo que quieran. Sí. Y no hay libertad para poder decidir de qué manera esa persona va a tener una planificación de su familia. Y de qué manera esa persona va a decidir si tiene o no tiene hijos. Eso no cabe ninguna duda. Y en eso hay médicos para todo. Habemos, entonces, definir el hecho de que porque algunos médicos que son católicos no van a dar esto o lo otro, hacer una extensión al tema del aborto, me parece le estoy a propósito de eso, estaba pensando en la prevención yo creo para no llegar a situaciones. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y ahí lo que podríamos discutir es cuáles son los mecanismos de prevención para evitar el aborto adolescente. Pero en el fondo hay que prevenir ese embarazo, absolutamente. Lo que hay que prevenir, recuerda, Cecilia, que la gran mayoría de las niñas que quedan embarazadas son por violaciones de una persona que debía estar a cargo de esa niña. Son personas que tenían el deber de cuidar a esa niña. Por lo tanto, más que un tema de prevención, de anticoncepción. No, es que eso era en el caso del embarazo adolescente. Ahora, el caso de la violación es otro tema. Hay que agarrar al violador y condenarlo. Pero ya violó, hay que prevenir, cuidarlas. Prevenir para que ese violador no pueda hacer lo que está haciendo. En todo caso, usted que trabaja en la Universidad de los Andes, ya lo dijo al principio, esta discusión sobre la objeción de conciencia de persona como institución, ¿usted encuentra que la Universidad de los Andes y la clínica de los Andes? Nadie me obligó a mí como ginecólogo, como especialista en medicina fetal, a ingresar a trabajar a la Universidad de los Andes. Ellos me ofrecieron un contrato, yo decidí. ¿Y en ese contrato está estipulado? No, en el contrato no puede estar estipulado, pero yo adherí a una institución que tiene una misión y una visión. Y por lo tanto, en la Universidad de los Andes yo tengo la absoluta libertad de hacer lo que yo quiera. Yo hago investigación, yo tengo proyectos de investigación y yo puedo investigar lo que yo desee. Pero obviamente yo no estoy coercionado por mi institución. Pero si yo adherí libremente a esa institución, está en el entendido que también estoy de acuerdo con sus principios, con su misión y su visión. Por lo tanto, esto del tema de la objeción de conciencia a mí me parece que es muy sencillo. La objeción de conciencia es absoluta y completamente personal. Y es una cosa que tiene que estar consagrada con el proyecto y me alegro que esté consagrado el proyecto. Por supuesto. Sí, porque imagínate si no fuera así. Ahora, lo que pasa con las instituciones va a depender de la misión y la visión de esas instituciones. Y lo más probable es que esto no sea un problema real, porque la gran mayoría de los médicos o de los profesionales que estén en esas instituciones van a estar adhiriendo a los principios que tiene esa institución. Si no, es muy difícil trabajar en una institución en donde uno no está de acuerdo con la misión y la visión de esa institución. Por último, hoy me llamaba la atención una reflexión en una carta al director filosófica. Dice, tradicionalmente la doctrina católica se manifiesta solo en contra del aborto de un feto dotado de alma racional. Fiel a Aristóteles, Santo Tomás sostiene que el aborto es homicidio solo cuando el feto está formado. Con anterioridad a los 40 días, 90 en el caso de las mujeres, el feto carece de alma racional y no es persona. Por ello, Santo Tomás rechaza desde un punto de vista filosófico la Inmaculada Concepción de María. Y después
con los años, ¿no es cierto? Que es algo que recién, Sí. ayer comentamos. Después, en 1854, Pío IX decreta el dogma de María concebida sin pecado. Y desde ahí comienza acá. Entonces hay un tema filosófico, sí, hay un tema religioso y la otra, sí. Yo me importa nada, mira lo que voy a señalar, lo que dice Santo Tomás, porque Santo Tomás nunca hizo una ecografía a un feto en los inicios de su embarazo. Él no tenía la evidencia científica para sustentar lo que señalaba. Por lo tanto, no puede señalar que el feto va a estar formado, porque antes de eso él pensaba que, porque no tenía las herramientas que hoy tenemos. Monseñor Esati tampoco. No, porque él ve las imágenes que tiene hoy día. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Porque en el año 70, cuando se legisló sobre este tema en Estados Unidos, no existía la ecografía. No existía ninguna evidencia que me permitiera ver realmente lo que está en útero. Por lo tanto, esa evidencia es muy fuerte. Yo no llego a mi convicción valórica desde arriba hacia abajo, porque Dios me mostró un dogma. Yo llego personalmente desde mi convicción científica, por lo que veo, por lo que he estudiado, y ahí construyo mis valores. Pero yo lo que veo ahí no es un acúmulo de células, no es una cadena de aminoácidos, es un individuo de la especie humana. ¿Lo discrimino o no lo discrimino? Esa es la gran pregunta. Y si lo voy a discriminar, me tienes que dar argumentos muy de peso para decirme que no hay un individuo de la especie humana, que no hay un ser humano, que no es persona y que no tiene derecho. ¿Y el derecho de la mujer? Tiene que compensarse con el derecho, si nosotros, por eso esta discusión, el derecho de la mujer nadie lo discute. Y yo soy el primero en defenderlo. ¿Ah? El primero. La discusión es si a ese feto le vamos a dar derechos o no. Y por eso vuelvo a la discusión que diríamos estar dando. ¿Le vamos a dar a ese feto derecho o no? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo tengo mis argumentos hechos, no valores para decir que sí. Pero los que están a favor del aborto, que me digan cuáles son los argumentos para decir que no tiene derecho. Pero ¿cuál es el problema de que exista una ley que no obliga, si de todas maneras las personas van a seguir siendo libres de optar quienes... Vuelvo a la época de secesión de Estados Unidos. Sí, bueno, los que tenían esclavos decían, ustedes no los tengan. Pero hay muchos, bueno, si fuera por el divorcio también, pues doctor, y así por eso, un montón de pero cosas, de fondo, ¿no? el punto es que existe una ley de divorcio no obliga a las personas a divorciarse. A divorciarse, pero vuelvo al ejemplo de la sesión, me parece que es muy coherente. Porque en el fondo, ¿por qué Abraham Lincoln luchó contra la esclavitud? Porque en el fondo él veía que aunque él no lo estuviera haciendo, el que se hiciera en algunos estados de Estados Unidos no iba a defender los derechos de ese individuo. Entonces, cuando yo lucho, por último, no solamente lucho por lo que yo pienso, sino porque si pienso que hay un individuo de la especie humana, tengo que defenderlo. Doctor Illanes, para terminar, ¿cómo se explica usted que Chile sea uno de los 3 o 4 países en el mundo que no cuenta con una legislación? ¿Y cómo se explica que durante tantos años sí existía la despenalización en Chile? Te lo respondo muy cortito. Porque yo creo que cuando se legisló en muchos de esos países no se tenía la evidencia que tenemos hoy en día con respecto del punto de vista biológico, que hay un individuo especial. Recuérdate que la primera ley de aborto en Estados Unidos fue en el año 74. Sí, pero no sé, en los otros países, en Europa... En Europa todos son delante de los 80. Todas las legislaciones pro aborto son, o sea, no pro aborto, las legislaciones que permiten el aborto son... Pero podrían revisarlo, o sea, como bueno, curioso, ¿y qué es lo que está pasando en países como Inglaterra, como España, en donde ha empezado una nueva revisión de los tiempos hasta los cuales se puede hacer el aborto, por la evidencia que está apareciendo? Entonces, hay una revisión del tema. Hay una revisión del tema. En Inglaterra hubo una revisión del tema. ¿Y a dónde? ¿Y a qué en se España, llegó? Bueno, están en discusiones. Sí. Porque en el fondo, cuando se adquiere como derecho, es muy difícil de quitarle ese derecho a las mujeres de poder tener la decisión de abortar libremente. Entonces, hay un tema ahí. Bueno, esto recién comienza, venimos hace años discutiendo, intercambiando opiniones, todos los especialistas y los no especialistas también, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿verdad? Absolutamente. Ayer ya lo hicimos con el doctor Segers, hoy con el doctor Sebastián Illanes, que es especialista en medicina fetal de la Universidad de los Andes. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación, fue muy agradable conversar contigo.